Están ustedes en la tertulia de actualidad política en Radio Sefarat. Shalom, bienvenidos. En esta ocasión, en la mesa de análisis, en los estudios, nos acompaña Joaquín Mirkin. Bienvenido, Joaquín. Hola, Alex, muchas gracias. Joaquín es director ejecutivo de Safe Democracy, la Fundación Safe Democracy. Joaquín, dinos en una frase, para quien no lo conozca, ¿qué es Safe Democracy? Safe Democracy es un think tank, un espacio generador de ideas, donde alrededor de unas 200 expertos en cuestiones internacionales aportan sus ideas sobre cómo fortalecer la democracia a nivel global. Hablaremos de Safe Democracy, del encuentro que tuvieron hace 2 semanas y las conclusiones sobre las diferentes situaciones y crisis. Enseguida lo veremos y presento a nuestro invitado de hoy también, Boris Levy. Es un placer tenerte de nuevo. Hola, encantado de estar aquí otra vez. Boris es empresario y un habitual contertulio aquí en Radio Sefarat. Como decía, vamos a plantear algunos de los temas que estuvieron en la agenda del encuentro internacional de Safe Democracy, porque también son los temas de la semana. La crisis iraní, que llevó el título de cómo evitar la megacrisis regional en el encuentro de Safe Democracy, y por otro, también un tema de la semana es ese atisbo de encuentros o de diálogo entre el Estado de Israel y el nuevo gobierno palestino. Si os parece, empezamos por la situación con Irán, porque precisamente el viernes Estados Unidos, el Reino Unido y Francia presentaron formalmente el proyecto de resolución que impone nuevas sanciones a Irán con la intención de someterlo a votación. En el momento en que grabamos este programa todavía no se produjo la votación, pero es muy probable que el fin de semana ya haya nuevamente sanciones contra Irán. La pregunta que pongo sobre la mesa para Joaquín y para Boris es en qué medida estas sanciones, que de nuevo son sanciones que podemos decir leves en un sentido, son sanciones, podríamos llamarlas incluso diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas por parte de Irán, la congelación de activos financieros, etcétera. ¿En qué medida las sanciones pueden hacer mella, pueden cambiar la actitud del régimen en su carrera nuclear? La pregunta es complicada y por suerte ninguno de los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de resolver esos problemas y podemos opinar desde la comodidad de estos estudios, pero a mí me parece que lo que yo he visto en la historia es que los países que amenazan suelen cumplir o intentar cumplir sus amenazas. Y creo que cuando no se han tomado en serio esas amenazas, el mundo ha tenido problemas muy serios. Entonces, a mí me parece que las amenazas de Irán hay que tomarlas en serio. Ahora bien, el cómo resolverlo es una gran incógnita, pero tengo la esperanza de que la principal fuente de soluciones está dentro del propio Irán, de una gran parte de su población, que es una población que aspira a una vida tranquila, a una vida pacífica y una vida próspera, y creo que en la medida en que esas sanciones puedan alentar a esa población a salir adelante y a vencer al radicalismo que está en esa otra parte de la población iraní, será buena. En la medida que estrangule a todos, pues va a ser malo. Pero yo creo que si esas medidas llevan en esa dirección, a diferencia de Irak, en donde no había con quién internamente tratar, en Irán yo creo que a medio y largo plazo sí que hay con quién tratar dentro del país y espero que esas sanciones vayan en esa dirección. En el encuentro de Safe Democracy, Joaquín, había como dos opiniones realmente muy dispares, ¿no? Por un lado, varios apuntaban a la asimetría en la actitud sobre la posesión de centrales y armas nucleares, y se hacía directa referencia a Israel. Por otro lado, se decían que, por ejemplo, Carlos Escudé, que Irán debe ser frenado a toda costa y si no puede ser frenado debe ser destruido. La verdad que son posiciones muy, muy enfrentadas. ¿Cuál es la conclusión a la que llegasteis en ese panel? Sí, yo no estuve en la mesa dedicada al tema regional. Una cosa que quiero decir es que en la mesa regional lo que se trataba de responder es cómo evitar el megacaos regional, no solamente en el tema de Irán, sino también vincularlo al tema de Irak y al tema del Líbano y Siria, ¿no? Era como, digamos, intentar de alguna forma plantear soluciones, plantear ideas sobre cómo evitar el anunciado caos regional, ¿no? Este era el tema. En la mesa del conflicto palestino-israelí, la cuestión era cómo hacer que palestinos y israelíes regresen a la mesa de negociaciones. Esas eran las cuestiones. Relacionado con la pregunta de las sanciones a Irán, allí hubo, digamos, dos tendencias. Una, la de los expertos que
recomendaban de alguna forma incluir a Irán en un proceso de negociación política referido a Irak, sobre todo, ¿no? Y por otra parte, una postura más dura de un reforzamiento de las sanciones y de algún tipo de opción más político-militar, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento que hicimos fue intentar disminuir la tensión y evitar ese caos regional que parece anunciado de alguna forma. Son muchos también los que opinan que a Irán hay que ofrecerle algo más que algún tipo de... que el uranio se enriquezca fuera, algún tipo de acuerdos en relación a la energía, sino que se diera a Irán garantías de seguridad, que no fuera atacado, ¿no? En relación específica a la relación actual que tiene con Estados Unidos. Irán como un país amenazado por la invasión, teniendo a los Estados Unidos en Irak. Es decir, de nuevo, dos visiones diferentes. El problema está afuera, en la manera en que tratamos a Irán, o el problema está dentro de Irán. También se decía que Irán era el único Estado musulmán que está avanzando hacia la democracia y quizás eso debería de tenerse en cuenta. No sé si, Boris, si tú te referías a eso cuando hablabas de la sociedad iraní, como que tiene el potencial de cambio dentro. Sí, es que yo creo que lo fundamental es político y no económico. Al final lo económico, si puede mover lo político, estupendo. Irán, entiendo yo, no es un país amenazado, no es un país que tenga problemas económicos porque tiene una fuente de ingresos más o menos garantizada todavía por algún tiempo. Entonces, para mí el problema es fundamentalmente político. Pero como ya dijo Henri Levy hace 4 años cuando comenzaba la campaña de Irak, la democracia no cae en paracaídas. La democracia es algo que se hace con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y por la propia gente. Entonces yo creo que yo soy partidario de que hayan presiones económicas, de dejarle poco espacio político para que Irán vaya a sus anchas, pero con el fin de que eso tenga un efecto interno, que es al final el que cuenta. Desde fuera, creo que ninguna campaña va a ser eficaz. Tiene que tener una contrapartida interna que dé fuerza, y es lo que decía Sharansky, que lo mencionaste, y es que cuando alguien hacía algo que atemperaba a los gobernantes de la Unión Soviética, a él le desesperaba. Él siempre creía que mientras más se negocie con alguien para darle oxígeno, más fortaleces su radicalismo. Y en este caso, pues yo creo que lo que hay es que intentar forzar a esa parte democrática de Irán y a ese sentido común que esperamos que esté ahí para que se solucione el problema. Y lo mismo digo en el resto de Oriente Próximo. Es decir, es un juego que es un poco doble. Hay que dejar muy poco espacio y ser muy firmes, pero al mismo tiempo no se puede decir no negocio a secas. Es una combinación muy difícil de hacer, porque claro, tienes que decirlo una cosa y la contraria al mismo tiempo para conseguir un objetivo que es que esto no reviente, ¿no? Me gustaría volver luego, cuando hayamos visto también la parte de Israel y Palestina, sobre la cuestión de cómo se negocia y sobre todo cuáles son las posturas, volviendo a Sharansky, las posturas neoconservadoras sobre la relación que se establece con estados que tienen regímenes totalitarios o que tienen ambiciones de expansión, cómo las puede tener, o ambiciones regionales, cómo las puede tener Irán. Hay otra cuestión que se mencionó y que me pareció muy interesante, Joaquín, en el encuentro 6 de Democracy, la comparación entre Irán y Pakistán. Irán tiene un gobierno antioccidental y una opinión pública pro-occidental. El otro país, Pakistán, todo lo contrario, ¿no? Sí. Un gobierno pro-occidental y una opinión pública anti-occidental. Sí. Bien que lo cites, Alex, porque justamente estaba pensando mientras Boris hablaba del difícil equilibrio de las negociaciones, ¿verdad? Lo que decía un profesor, Arjin Adib Mohadim, que es profesor de la Universidad de Oxford y que colabora con nosotros, es de origen iraní, muy moderado y realmente muy interesante. Él decía, la sociedad iraní es una sociedad mayoritariamente moderada, con un gobierno fanático, por decirlo de alguna forma. Y lo comparaba con Pakistán y decía, la sociedad pakistaní es mucho más radical, con un gobierno moderado y pro-occidental, ¿no? Entonces, eso a la larga es más peligroso, ¿no? Porque un cambio de gobierno en Pakistán sería una catástrofe, ¿no? En Irán sería una bendición. Bueno, sí, yo creo que hay que poner, digamos, también las cosas en su contexto, y lo que desde mi punto de vista, y ahora esto es un análisis más personal, lo que yo creo que hay es un fracaso de la estrategia neoconservadora en la región. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado
porque yo creo que, digamos, si algo produjo de alguna forma la invasión a Irak fue un fortalecimiento de los chiíes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, digamos. Todo es una especie de placas tectónicas que se mueven y que todo está relacionado. El tema de Hamas tiene muchísimo que ver con la situación de Siria, Líbano, y se cruza también toda la situación en Irán. Entonces, yo creo que lo que hay que plantear ahora, y eso es lo fundamental, son medidas políticas que yo creo que están muy bien reflejadas en el informe de Baker Hamilton, ¿sí?, propuesta de administración de Bush hace pocos meses, que son los pasos para rebajar la tensión en la región. Pero muy poco, digamos, poco seguidas por la administración, ¿no? Lamentablemente. Pero hay una cosa que sí me gustaría apuntar ahora que hay campaña electoral en la República del Norte de América, y es que en todos los discursos sobre el tema de Irán, del partido que sean, son prácticamente el mismo discurso respecto a Irán. Barack Obama, Hillary Clinton, Edwards y Bush. Bueno, Bush no lo dijo Cheney. Han usado casi las mismas palabras, que es: no hay ninguna opción fuera de la mesa. Todos han usado la misma expresión. Y yo creo que fundamentalmente en Estados Unidos la posición respecto a Irán es una posición general norteamericana. No se puede llevar a uno u otro lado político. Yo creo que no. Yo creo que hay disensos. Yo creo que lo que hay justamente no parece haber una estrategia de solución que no sea una estrategia política, pero no me refiero solamente a Irán, me refiero hacia toda la región. Yo creo que, de alguna forma, lo que evidencia la situación catastrófica de Irak es que no hay una solución que no vaya más allá de lo político, y es la mesa de las negociaciones, y es involucrar a los actores en la medida de lo posible, ¿verdad? Uh-huh. En el encuentro Safe Democracy, que hoy constituye mi guión aquí para plantear los temas de la tertulia, se habló de las medidas para romper el hielo con los palestinos, las medidas que puede tomar Israel, y las enumero aquí: apertura del flujo de dinero palestino que Israel retiene como medio de presión con esto se puede aliviar las penurias en la población palestina, el cese del fuego israelí en Cisjordania, aliviar la presión en los checkpoints, en los puntos de control. Y por otro lado, había otra pregunta que os planteabais, Joaquín: ¿cómo lograr que Hamás reconozca a Israel? Ahora, ¿estas serie de medidas no son el segundo paso una vez que se reconozca a Israel? Bueno, es una excelente pregunta, Alex. Yo quiero transmitir un poco el espíritu de esta mesa, que estaba conformada, digamos, por una diversidad de miradas y una pluralidad en cuanto a las disciplinas y los orígenes de los participantes. Y en todo momento intentamos dar un paso hacia adelante, ¿no? Porque sin dudas siempre hay una pregunta detrás al tema, ¿verdad? Y siempre, digamos, si quién tiene que dar el paso primero, si la parte palestina, si la parte israelí. Y lo que intentamos fue realmente, en un espíritu constructivo, aportar ideas, aportar soluciones por parte de los expertos sobre cómo hacer avanzar este proceso de paz que parece estancado. Yo no tengo una respuesta única en este tema, pero sí hay un consenso. La pregunta era, digamos, ¿tiene que haber precondiciones para la negociación o tiene que fomentarse una negociación por la negociación en sí? Y yo creo que la conclusión fue: tiene que haber un proceso de negociación política, porque es lo único que puede hacer avanzar un proceso político que no perjudica a las partes. Boris, ¿cuál es es el pregunta, el huevo o la gallina? ¿Cuál es el primer paso a dar? Israel también se dice muchas veces, y en cierto consenso también lo hubo en el encuentro, siendo la parte más fuerte, debe ser el primero en ceder. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo trataría de ver, aunque la pregunta es difícil para cualquiera, yo lo trataría de ver con el precio que puede tener cada una de las estrategias. ¿Qué precio puede tener negociar sin precondiciones? El precio que puede tener es que alguien haya adquirido posiciones políticas desde una política terrorista. Es decir, desde el uso de la fuerza, desde el uso del terror, se hace con una posición determinada que luego le permite entrar en negociaciones. Entonces, el precio de negociar con una entidad que ha llegado a donde ha llegado con las bombas es que otras entidades quieran usar esos mismos medios para entrar en negociaciones políticas. Y ese es un precio que no hay que descartar. Es decir, que yo cuando me siento a negociar con alguien que me tiene una pistola en la cabeza, estoy dándole pie a otro que me ponga la pistola en la cabeza para negociar. Entonces ese es un precio que yo pongo en un lado de la balanza.
Y el precio que está en el otro lado de la balanza es que entremos a negociar con ellos y que justamente como hay una posición de fuerza, no sean representantes de una generalidad de personas que luego tienen que garantizar el acuerdo. ¿Pero no son representantes en la medida en que han sido votados por una mayoría de la población palestina? El voto no es democracia, en mi opinión, Alex. El voto es voto. En los territorios palestinos no hay democracia. En los territorios se muere por ser de una idea o de otra. Y en muchos lugares del mundo donde hay voto no hay democracia. Entonces, yo pienso que sí han sido elegidos, pero no pienso que sea una elección democrática. Entonces, las dos actitudes tienen costos. Y yo creo otra vez que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es poder entrar en negociaciones sin dar un sello de aceptación a quien negocia. Es una tarea muy difícil. Israel siempre la ha intentado hacer de muchas maneras. Así lo hizo en su día con Egipto. Y luego lo que se vio ya es el resultado final. Entonces yo creo que aquí... Pues, una cosa que estoy de acuerdo. Lo que me gustaría transmitir también del espíritu de esta mesa de expertos fue que en definitiva había acuerdos en la mayor cantidad de temas problemáticos de alguna forma. Eso fue lo interesante. Había un espíritu, digamos, de aportar los ejemplos que has leído, Alex, por ejemplo, el tema de, bueno, qué puede hacer Israel para hacer avanzar la negociación, etcétera, o cómo poner fin a la violencia en los territorios palestinos. En fin, hubo un acuerdo en esto. Y yo creo que es la voz de los expertos la que tiene que hacer, digamos, o presionar de alguna forma por volver a la mesa de negociación. No estoy pensando en una negociación que lleve a un final, y esa era la pregunta. El plan saudí, por ejemplo, de la Liga Árabe, ¿tiene que ser el principio de la negociación o el final de la negociación? Estos eran las cuestiones. Es un plan, digo, para quien no lo conozca, es un plan que prevé la retirada de Israel a las fronteras del año 67. Esa es básicamente la propuesta del plan saudí. Yo creo que una de las cuestiones centrales es retornar al parámetro de la propuesta de paz de Clinton, ¿no? Ese era un poco el espíritu. Pero una cosa importante también para decir, y es que la no negociación, la falta de diálogo político, la falta de una estrategia política de negociación, creo que perjudica muchísimo a Israel, y muchísimo, en definitiva, también las dos partes. Entonces, vinculándolo un poco con el tema regional, si bien hicimos una división analítica al hablar del tema de Irán o el tema de Irak separado del conflicto, la pregunta es, ¿qué medidas pueden servir para reducir tensiones, para de alguna forma tender lazos y puentes? Y yo creo que en esa línea vienen las recomendaciones de los expertos de Safe Democracy, ¿no? Yo quería añadir una cosa que se dijo antes, ¿no? La presión que hay sobre la autoridad palestina y sobre Hamás no es de Israel, es una presión de todo el mundo, y es una presión también del mundo árabe. Es decir, países muy ricos en recursos no han dado dinero a la Autoridad Nacional Palestina durante este periodo. Y el que han dado ha sido poquito, es decir, unos dineros en efectivos que se han intervenido en Rafah, pero no ha habido tampoco un flujo de dinero hacia los palestinos desde el mundo árabe. Entonces aquí hay muchas fuerzas que están en contraposición, y no se puede, ni nosotros ni los expertos nos jugamos la vida en esto. Es muy fácil opinar sin una pistola en la cabeza. Los que están ahí, que lo tienen un poco más complicado, saben que no tienen su posición, pero también el resto del mundo, el boicot es europeo, el boicot es árabe, tanto como es israelí. Una noticia importante esta semana es que el boicot europeo se ha empezado a cuartear. Hay una fisura en el boicot por el hecho de que creo que fue un ministro noruego que se entrevistó con Ismail Haniyeh esta misma semana. Es decir, no hay una postura europea
uniforme o unívoca con Últimamente respecto no. a Hamás. Se pensó también, ya hace casi un año, ¿no? O más de un año que llevó Hamás, sí, ganó en las enero elecciones, de 2006, fue en ¿no? enero del año pasado, y se pensó que la presión iba a hacer ceder a Hamás. Esa presión que, al fin y al cabo, que era cerrar las compuertas de la ayuda económica, pero no fue así, con lo cual me imagino que hay que buscar algún otro tipo de vía. Si os parece, Boris y Joaquín, pasamos a este último tema, que como último tema es casi un nuevo tema, pero me gustaría preguntároslo especialmente a Boris, ya que fue un tema en nuestro último encuentro aquí en la tertulia de Radio Sefarat, las políticas neoconservadoras en Oriente Próximo. Lo traigo a colación porque esta semana, o hace apenas una semana o 10 días, se presentó en España el libro de ¿Qué piensan los neoconservadores españoles?, editado por el Grupo de Estudios Estratégicos, y lo que hay de fondo en la idea neoconservadora es que toda acción política debe estar basada en principios y valores. Se habla de una política exterior coherente y, sobre todo, que negociación con regímenes o actores políticos considerados como terroristas es una claudicación, o por lo menos una forma de apaciguamiento. La pregunta es, actualmente, en el Oriente Medio actual, después de la guerra de Irak, 4 años se han cumplido desde el comienzo de la guerra, parece ser que no hay soluciones así maximalistas como en su momento se pensó, sino más bien frágiles equilibrios. Las ideas neoconservadoras, Joaquín, tú ya has emitido tu opinión al respecto, pero Boris, ¿cuál es actualmente su validez y en qué medida hay que afinar el posicionamiento en vista de los resultados? Bueno, primero, la etiqueta de neoconservador es una etiqueta muy amplia, es una etiqueta vaga, es una etiqueta que dice muy poco. Normalmente habla de personas, y más de personas que de ideas, ¿no? Pero si se habla de una política internacional basada en unos principios determinados, que tienen cierta inamovilidad en cuanto a principios, y que se quiera que todo todo gire alrededor de esos principios, entonces yo creo que es positivo, es decir, que Occidente mantenga una posición común y firme de cara a los problemas de Oriente Próximo sería lo mejor que pudiera pasar. Si eso se le llama neoconservador, pues estoy de acuerdo con ello. Pero yo creo que una posición firme tiene que ser una posición firme e inteligente, y además estar preparada para aguantar en el tiempo, como aguantó la posición norteamericana con la Unión Soviética durante décadas. A pesar de los distintos gobiernos, hubo una firmeza y una continuidad. Y aquí yo creo que tiene que haber lo mismo. Lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años es que se ha creído que hay soluciones rápidas o mágicas. Y repito, la democracia no viene en paracaídas, pero lo que sí es que esos principios pueden ser válidos, y yo creo que hay que mantenerlos con serenidad y con firmeza a lo largo del tiempo. Que hay que darle un espacio de movimiento, lógicamente, porque si no va a partir, si se es demasiado rígido. Pero yo no soy partidario para nada de comenzar a mirar para otro lado en determinados temas, ni en Oriente Próximo, ni en África, ni en Europa, es decir, mi opinión. Sí, yo no leí el libro de Nathan Sharansky. Yo creo que, me referí recién al fracaso de la estrategia neoconservadora en Oriente Medio, utilizando algún término. Yo lo que intentamos desde Safe Democracy es aportar soluciones pragmáticas, de tinte pragmático, Creemos que hay algunos planteamientos de los neoconservadores que podrían ser, interesantes o que podrían ser productivos. Yo se suele oponer neoconservadurismo a pragmatismo y claro. ¿no? Yo lo que creo es que, el llevar la democracia a Oriente Medio se tradujo en democracia islamista, como dice Shlomo Ben-Ami, que creo que es, muy acertado su análisis en cuanto a qué significó o qué significaba llevar la democracia a Oriente Medio. Y esa yo creo que es la pregunta. Y ahí yo creo que está el error estratégico. La democracia en Oriente Medio es democracia islamista versus regímenes nacionalistas, laicos, tipo Mubarak o tipo Jordania, ¿no? Entonces, y me parece también importante ver qué está pasando en Estados Unidos, donde, por ejemplo, más del 70% de las comunidades judías parecen muy orientadas a rechazar estas ideas, neoconservadoras de alguna forma, donde se vuelcan mayoritariamente a un voto demócrata, donde referentes, de la política exterior más pragmática reemergen, y donde, hay una incógnita de qué es lo que va a pasar de aquí a lo que queda hasta las elecciones del año que viene.
Bueno, la verdad que son muchos temas, darían para varias tertulias, pero, en fin, yo creo que algunas de las cosas que ha planteado Joaquín, la política, no se habla del arte de lo posible y de los de acuerdos, de negociaciones, y sobre todo me imagino que un hecho que rompe el frente común occidental son los intereses de cada uno de los estados y las relaciones que cada uno de esos estados tiene con los países en cuestión, los países problemáticos, ¿no? Especialmente en Oriente Próximo. Esta misma semana se hablaba de que Repsol tiene preparado un convenio millonario de inversiones en Irán. Eso obviamente va a afectar un frente común occidental en el que pueda estar. Sí, pero China y Rusia tienen unos intereses impresionantes también. En Irán. Pero ¿cómo hacemos frente a eso? Es decir, la política exterior estatal es de acuerdo a los intereses, las estrategias e intereses de cada uno de los estados. Eso depende de los gobernantes, porque los intereses depende a qué plazo los veas. Es decir, si el interés a corto plazo de España es mimar a Argelia, porque el 33% del gas natural que se consume en España viene de ahí, está bien, pero Argelia ahí no sube el 20% del precio. A corto plazo tiene que haber una política cuidadosa, pero si se ve a largo plazo, yo creo que la cosa cambia, ¿no? Y lamentablemente los intereses económicos son muy cortoplacistas. Y los políticos también, ¿no? Y los políticos más también. Los únicos políticos, lamentablemente, de hoy en día que ven las cosas a largo plazo son los fanáticos. Es decir, los islamistas ven en 300 años y los que se eternizan en la CIA, como Chávez en Latinoamérica, pues le da igual porque nunca se va a ir de ahí. Y al contrario, los políticos, digamos, que están asentados en valores humanos más universales, son muy cortoplacistas. Yo creo que sí, que eso es algo con lo que hay que convivir para siempre y hay que verlo a largo plazo. Es que yo creo que al final esos intereses económicos, para bien o para mal, cambian con el tiempo, y en la medida en que cambien se van a unir posiciones algo más. China es un factor, es una incógnita muy grande, tiene ahora mucho poder económico porque ha exportado su mayor riqueza, que es su pobreza, y se ha hecho un poder económico a raíz de capitalizar la gran pobreza de su país, y pesa mucho en África, y está pesando en Irán, está pesando en Corea, y plantea también una incógnita. Y también en Darfur, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Antes de terminar, Joaquín, ¿próximos encuentros y eventos de Safe Democracy? Estamos pensando probablemente a fines de este año en organizar algo. Nos interesa mucho el tema de la pobreza en América Latina con los principales organismos internacionales. Les mantendremos informados de las actividades de Safe Democracy. Gracias, Joaquín, por estar hoy con nosotros. Gracias, Alex. Y Boris Levy, ha sido un placer, como siempre, contar con tu presencia y tu interesante análisis. Muchas gracias, igualmente. Shalom, amigos, hasta pronto en la tertulia de Radio Sefarat.